Miseli Ruiz. Ella viene a acompañarnos para platicarnos de las hojas de cálculo y Google Forms. Así que espero que todos se despabilen, estírense un poquito para que pongan mucha atención, porque viene el tema que luego todo el mundo le queremos sacar la vuelta. Pero bueno, aquí está Eli que nos va a explicar. Ella es docente certificada por Google en nivel 1 y nivel 2, entrenadora certificada de Google, es Apply Digital Skill Ambassador, Edpuzzle Coach, creadora de contenidos en el canal de Miseli para que la sigan, por favor. Es docente de informática, gestión empresarial y emprendimiento, entre otras cosas. Hace unos TikToks buenísimos. Bienvenida, Eli. ¿Qué tal? Mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Yo feliz de poder apoyar a todos los docentes que están nuevamente aquí. He visto que están constantemente preguntando y con ganas de conocer cada vez las herramientas. Eso me parece genial y sobre todo si están aquí es porque realmente están considerando tener esa certificación. Y espero que lo que yo pueda compartirles el día de hoy nos pueda servir para reconocer el trabajo en cada una de las herramientas. En este caso, yo voy a mencionar que vamos a trabajar, gracias, con respecto, a ver si ya se visualiza, me parece correcto. Un ratito voy a jalar la videollamada a la presentación para poder iniciar. Bien, vamos a iniciar nuestra sesión de día de hoy con formularios y vamos a cerrar con hojas de cálculo. Una, porque me parece genial que ya hemos estado viendo justo Classroom en la sesión anterior, porque en la sesión anterior les generan a ustedes una tarea en forma o del tipo formulario, pero lo ideal es empezar a generar el formulario desde nuestra carpeta de Drive. Una, por el tema de organización de nuestro material, de repente tenemos algún tipo de coordinación o de asesoría y necesitamos establecer el lugar establecido específico para cada uno de los formularios. Ahora, inicialmente, la evaluación de nivel 1 requiere un nivel básico en estas dos herramientas. Y básico lo quiero tomar como el hecho de que ya las utilizas y que ya reconoces las funciones básicas en cada una de ellas. Quisiera, por favor, si tienen la opción de levantarme la manito, ¿quiénes ya utilizan formularios dentro de sus sesiones? Bien. Ok. Muy bien. Perfecto. Ahora vamos a ir reconociendo entonces la mayoría de las funciones que vamos a poder utilizar. Veo que somos todavía pocos los que estamos desarrollando todas estas sesiones, estos formularios, así que vamos a iniciar paso a paso para que puedas reconocer todas las herramientas. Y recuerda que estas sesiones que nosotros tenemos en la mayoría de los GEC están orientadas a brindarte las cuestiones básicas en cada una de las herramientas y también darte algunas vistas o luces de lo que debes ir revisando en el centro de profesores. Es importante que revises, que leas, porque en sí el examen en nivel 1 es del tipo teórico y es por eso que en cada una de nuestras sesiones vamos a ir estableciendo. Por ejemplo, en el tema de formularios, un docente certificado de Google debe aprender a utilizar formularios de Google, utilizando sobre todo los diferentes usos. Como sabemos, formularios no solamente sirve para tomar una evaluación, sino también para recopilar información, ya sea del tipo de encuesta, comentarios o algún tipo de comentarios anónimos o sugerencias ante cualquier situación. Entonces, un poco tomar en cuenta que formularios no solamente sirve para evaluaciones, sino también tiene diferentes tipos. Y dentro de estos formularios podemos encontrar diferentes tipos de preguntas. Vamos a verificar, vamos a ir revisando cada uno de los formularios para que reconozcas los tipos de preguntas. Como te decía,
Formulario sirve para recopilar comentarios anónimos y también para relacionar o elaborar algún tipo de evaluación. A través de formularios, nosotros podemos personalizar diferentes elementos de un formulario. Una, para que sea más atractivo. Dos, para que también evoque de acorde de los colores institucionales también. Bien, entonces nosotros podemos ir también personalizando, vamos a conocer el tipo de diseño que podemos generar, podemos modificar los encabezados, podemos modificar los colores de los formularios, hasta el tipo de letra. Y también reconocer también que los formularios se pueden guardar en borradores automáticamente. Y un dato importante que de hecho es pregunta de examen es saber cuánto duran las preguntas en un formulario hasta antes de poderlo enviar. Bien, entonces esa pregunta, la respuesta es 30 días. Imagínate, tus respuestas duran 30 días en un formulario hasta antes que lo envíes. Es decir, tú vas a tener un examen que resuelves 10 preguntas ahora, pero te faltan 10 y ya no tienes tiempo. Puedes cerrar el formulario. Cuando vuelves a abrirlo con la misma cuenta, ya esas 10 preguntas van a estar guardadas y te van a quedar las otras 10 para terminarlas. De modo que 30 días tienes para poder cumplir con todo eso y recién podrías, o sea, hasta 30 días puedes enviar con las respuestas guardadas. Estos formularios de Google, como te decía, mi pregunta también de evaluación. ¿Qué es lo que me sirve para crear encuestas, para recopilar datos de alumnos, para supervisar progresos, para comentarios de excursiones, para crear cuestionarios formativos en cada lección que puede o no sea ser evaluado? O puedo comprobar para que una clase, si es que una clase comprendió sobre un tema determinado, y también si puedo recopilar algún tipo de comentarios anónimos. ¿Cuáles son los tasks? Es decir, lo básico que tú debes establecer en un formulario y que ahora lo vamos a hacer paso a paso. Y sería genial si tienes la oportunidad de estar al lado de la computadora y que puedas hacer. Y si no, de verdad te agradecería que me preguntes por cada elemento, porque a mí me gusta conversar. Si tienes la opción de abrir el micrófono y hacer preguntas, siéntete libre de poder hacerlo, ¿ok? Para crear formularios, vamos a crear inicialmente una encuesta. Esta encuesta, como lo puedes ver, está grabado en una carpeta llamada lecciones. Es decir, que, perdón, Google ya nos orienta a que un formulario debe ser creado desde una carpeta de Google Drive. Bien, porque si tú lo creas, como hace un momento lo creaste desde Classroom, va a quedar grabado en la carpeta de Classroom. ¿Ok? Entonces, lo ideal es que vayamos generando nuestros formularios desde nuestras propias carpetas y las ubicaciones exactas. Dentro de ese formulario vamos a crear preguntas de los diferentes tipos. Múltiple, menú desplegable, con fecha y por supuesto vamos a reconocer todos los tipos de preguntas, porque de hecho en algún momento también te preguntan. Son tipos de preguntas. Entonces tú tienes que ver entre todas las opciones que te pueden dar, tú tienes que elegir las que vienen. Entonces dices, oye, pero no me acuerdo. Tranquilo, abres un formulario, creas un formulario y empiezas a verificar qué preguntas, qué tipos de opciones tienes. Luego vamos a trabajar con tipos de preguntas opcionales. Luego vamos a terminar que cada una de estas preguntas que establezcamos en el formulario van a ser limitados a una respuesta, que evitar de repente que las personas ya no editan sus respuestas después de haber enviado, el que puedan acceder a resúmenes o las respuestas en un texto, o también la opción de recopilar correos electrónicos. Y, por supuesto, configurar. No sé, imagina un correo o un formulario de cierre de sesión y que en cada uno de tus cierres de sesiones termines con un mensaje motivador para tu estudiante. Entonces, que puedes utilizar esta herramienta de muchas maneras en tu clase y todas de igualmente motivadoras. Vamos a personalizar un formulario y vamos a cambiar los temas, colores de fuente.
vamos a compartir un formulario y esta vez vamos a crear una hoja de cálculo con las respuestas. Y aquí quiero llegar, porque cuando después que generemos una hoja de respuestas, vamos a poder ingresar a hojas de Google Sheets para poder ir utilizando ya las funciones básicas. Bien, entonces vamos a crear, como habíamos quedado, primero yo necesito estar en Google Drive. En Google Drive voy a crear mi formulario, ¿ok? Carpeta nueva, formulario. Nueva pregunta también. ¿Cuántas formas tengo para crear un formulario? Tengo desde el botón crear, tengo desde la opción de los 9 puntos o tengo igual desde el espacio de trabajo. Bien. Tenemos un formulario simple. Esta es la primera ventana que se nos indica dentro de los formularios. Lo primero que tenemos que establecer que si nosotros colocamos un título, por ejemplo, en este caso yo quiero hacer una encuesta de viaje de promoción. Nuestros estudiantes están a punto de irse de viaje de promoción y necesito. Automáticamente, cuando cambio el título o el nombre de mi formulario, se establece aquí el título. Inicialmente, en estos formularios me indican aquí que, por supuesto, tiene que establecer el correo electrónico para que pueda registrar quién es el que está completando este formulario. Luego tenemos aquí tres menús o tres opciones importantes, que tenemos las preguntas, las respuestas y la configuración. Va a depender del uso que quieras darle al formulario, cada una de las configuraciones. Si yo quiero hacer en este momento una encuesta, no necesito que cada una de estas preguntas tengan algún tipo de puntaje. En cambio, si yo genero un formulario de tipo evaluación con algún tipo de puntaje adicional, yo tendría que venir al menú configuración y convertirlo en cuestionario. Si te fijas, cuando yo he quitado la opción, o mejor dicho, cuando estaba desactivada la opción de convertir en cuestionario, el resto de las opciones también estaban desactivadas, puesto que cuando se trata de recopilar información, no necesito mayores datos, salvo la información que el mismo usuario del formulario me va a devolver. En cambio, cuando yo quiero realizar algún tipo de evaluación dentro del formulario y la convierto, automáticamente me indican diferentes situaciones. Bien, voy a dejar esto hasta allí para regresar y ver las preguntas. En este caso, estos bloques, por decirlos así, son llamados secciones aquí en formularios. De modo que tú vas a poder generar todas las secciones que desees aquí. Por ejemplo, aquí yo tengo el botón o la opción de agregar secciones. Tengo opciones de agregar un video, una fotografía, texto, importar preguntas y añadir. En este caso, si es un formulario nuevo que recién estoy estableciendo el tipo de preguntas, voy a utilizar mi botón más para añadir las preguntas. Si yo ya tengo un formulario, por ejemplo, con un banco de preguntas, me imagino de repente, ¿qué tal si te puedes generar de repente ese trabajo en tu área? Miren, colegas, vamos a hacer un formulario de banco de preguntas de todo el curso de biología de tercer año, pero tienes 60, 70 preguntas y lo ideal, si es que ese formulario lo puedes compartir con 2 o 3 colegas y todos empiezan a agregar preguntas allí. ¿Qué te va a ayudar? Que de repente, al tener un formulario con todas las preguntas, tú podrías crear un nuevo formulario y comenzar a importar las preguntas de ese otro formulario. De modo que de un banco de preguntas de 50, de 60, tú haces un formulario de 5 o de 6 que son solo de cierre de tu clase. Entonces, y tu otro compañero podría generar otro examen en base a esas mismas preguntas. Entonces, esa es la portabilidad que nos puede dar formularios de Google. Bien, vamos a reconocer entonces los tipos de preguntas que nosotros podemos encontrar aquí. Observa que no son poquitos, ¿ah? No son poquitos. Tenemos respuestas cortas, en el caso que quieran colocar en respuesta una línea. Normalmente se utiliza para
para cuando van a pedir un correo electrónico, nombre, datos o palabras o una oración. En cambio, si yo deseo que realmente se explaya una respuesta larga de tanto número de palabras, yo puedo asignarle un estilo o un tipo de pregunta, el tipo párrafo. También puedo elegir opción múltiple y casillas de verificación. Aquí sí hay una diferencia entre opción múltiple y casillas, ¿ok? Porque cuando yo elijo la opción múltiple, solamente puedo seleccionar una respuesta para esa pregunta. En cambio, si yo utilizo casillas de verificación, significa que puedo elegir una o más, dependiendo de las que yo establezca. Por ejemplo, si yo quiero hacer en este momento una encuesta, ¿ok? Que sea para ver a qué lugar quieren irse de viaje. Entonces voy a colocar aquí, ingresa tu nombre, ingresa tu nombre y como es respuesta corta, ahí van a colocar la respuesta breve. Cuando yo coloco una pregunta, lo convertí, perdón, se quedó como convertido a cuestionario. Voy a quitarle aquí para que todavía no se convierta. ¿Ok? Solamente me permite texto en respuesta breve. Puedo elegir si esa pregunta es obligatoria de responder. Y por supuesto, tengo la opción de descripción o de validación de respuestas. Si yo elijo validación de respuestas, puedo establecer incluso si es un texto largo, son tipos de datos y diferentes tipos de especificaciones, si son números, si son textos personalizados. Si no es necesario, no lo coloques. Por supuesto, es nombre, no necesita mayor. Luego voy a insertar una nueva pregunta. Esta nueva pregunta yo quiero colocarla a dónde te gustaría ir en tu viaje de promoción. Bien, como es opción múltiple, los estudiantes solamente podrían seleccionar una opción, ¿ok? Entonces, si elijo opción múltiple, y date cuenta, mira, el nivel ya de inteligencia artificial que están generando aquí en los formularios, que basta que yo pongo elige y se ha predeterminado opción múltiple. Si yo, cuando yo puse ingresa tu nombre, automáticamente se cambió al tipo texto. Observa otra vez. Vamos a colocar, bueno, si primero van a irse a Perú, si me vienen a visitar, o pueden irse por Guatemala para visitar a Betsy, o de repente a Argentina para visitar a Belín, ¿ok? Muy bien, entonces tenemos esos 3 viajes, esos 3 lugares, entonces ellos podrían elegir solo uno de ellos. Igual podría elegir aquí opción que sean obligatorias. Voy a crear una nueva pregunta. Ahora ya no de opción múltiple, sino quiero del tipo casilla de verificación. Voy a preguntar, ¿con quién viajarás? ¿Con quién viajarás? Y debo elegir casillas de verificación. ¿Para qué? Porque yo le voy a indicar acá que si puede viajar con su mamá, con su papá o con su hermano. Ahora, si yo elijo casillas de verificación, yo voy a tener la opción de que ellos elijan más de una opción. ¿Ok? Muy bien, hasta allí he elegido ese tipo de preguntas. Vamos a elegir unas nuevas. Quiero elegir del tipo lista desplegable. ¿Cuál es la diferencia? Mira, lo mismo me están permitiendo generar opciones, pero aquí solamente una de las que están. Aquí puede ser más de una, pero en lista desplegable yo podría colocar, también van a elegir una sola opción, pero la forma en que se van a mostrar las opciones es diferente. Por ejemplo, ¿quién es tu tutora? Ahora, ¿por qué pregunto? Porque no me gustaría que
ingresen datos. O sea, prefiero darle una lista desplegable para que puedan elegir. A todos nos debe haber pasado cuando nos suscribimos o nos registramos en alguna página y nos dicen, elige tu idioma. Y te sale una lista desplegable con toda la lista si lo que haces tú es buscar tu idioma. Porque es mejor validar un dato de una lista desplegable a que unos puedan colocar español, otros pueden colocar español, otros español, otros se come la O y pone español. Imagínate, tendrías como 3 o 4 respuestas para la misma situación. Entonces, el utilizar una lista desplegable te ayuda también a ir validando tus datos para que no puedas tener ese tipo de errores. Entonces, si yo tengo listas desplegables, yo puedo colocar, ok, mi tutora es Claudia. Ok. Tenemos aquí y voy a colocar nuevamente a Belén. Belén siempre presente por acá. Ok. Entonces yo coloco aquí una lista desplegable. ¿Para qué? Para que el alumno o la persona o el usuario que venga a querer completar este formulario ya no tenga que escribir, sino simplemente elegir entre la lista desplegable. Vamos a ver otro tipo de pregunta. Una nueva pregunta y va a ser del tipo carga de archivos. Mira, ese es interesante. Yo le doy muchísimo uso cuando me toca revisar ejercicios matemáticos. Cuando necesito que el estudiante resuelva en su cuaderno y él tenga que tomar una fotografía y enviármelo desde el formulario. Algunos trabajábamos directamente desde Classroom, donde él tomaba foto y tenía que subirlo a Classroom. Pero si nosotros trabajamos con formularios, nos pueden entregar algún tipo de archivo. Nosotros podemos elegir tipos de archivos que podemos colocar. Ahora, ¿y qué es lo que pasa? Cada uno de estos archivos se va a guardar en la carpeta llamada del mismo nombre del formulario. Date cuenta aquí, mi formulario se llamaba encuesta de viaje de promoción. Cuando yo creé aquí, dice permitir que las personas respondan, suban archivos, continuar. ¿Qué es lo que va a hacer? Automáticamente se va a generar una carpeta en Google Drive que va a guardar todos los archivos de carga. Por ejemplo, yo te puedo colocar aquí adjunta, adjunta el permiso notarial de viaje. ¿Ok? Porque necesito que mis estudiantes, cada uno antes de viajar, me entregue un documento. Entonces yo coloco aquí de la opción carga de archivos y puedo elegir, si es que les digo a los estudiantes, ¿saben qué, chicos? Para que no pese mucho el trabajo, vamos a elegir el tipo de archivo. Solamente me van a enviar en PDF o en imagen. Bien, entonces, el estudiante, si lo tiene en documento, lo tiene en Word, no lo va a poder entregar, tiene que estar en PDF. Me interesa que esté en PDF para que consuma menos espacio, entonces perfecto, puedes colocarlo así. ¿Qué más puedo hacer? Puedo modificar o puedo establecer la cantidad de archivos que me va a colocar, porque de repente estoy generando un ejercicio o un examen que tienen que entregar 5 fotos. ¿Ok? Entonces puedo elegir que en esta pregunta el estudiante podría entregar hasta 5 archivos e incluso puedo modificar el tamaño de archivos. Ahí sí tendremos que verificar un poco el espacio que nosotros tendremos en nuestro Drive, porque puede que te llegue un mensajito en que ya superaste esta cantidad para que tú vengas y aumentes y también haya mayor capacidad también en tu Drive para poderlas guardar. Bien, hasta allí, hasta allí voy varios tipos de preguntas. Miss, pero estás generando puro tipo de pregunta y no, está muy parco, está muy seco. Mis estudiantes se van a aburrir con ese formulario, ¿no? Porque ya con tanto Kahoot, con tanto Quizy, los hemos enamorado con movimientos, pero el formulario también puede llegar a ser divertido. Entonces vamos a generar una nueva sección y esta nueva sección la voy a llamar el formulario multimedia. Eso, formulario multimedia.
En este formulario podría colocar aquí más descripciones, ¿no? Puedes insertar, imagínate, conceptos en negrita, cursiva, subrayar, colocar enlaces, viñetas, todo lo que tú quieras se puede colocar aquí. Aquí colocaremos preguntas con los tipos de archivo admitidos. Muy bien. Selecciono la sección, mira, estoy seleccionando y hago clic en insertar o agregar pregunta. ¿Qué es lo que está pasando? Esta nueva pregunta se va a añadir en esta nueva sección. Sección, ¿a qué se refiere? No sé si te ha pasado cuando entras a los formularios y aparecen dos preguntas y después un botoncito siguiente. Cuando haces siguiente, te salen 2 o 3 preguntas más y después hay un botoncito siguiente. O sea, cada sección tú puedes establecer cantidad de preguntas específicas. No hay hasta el momento no me ha tocado que me haya tocado un límite de preguntas por sección, pero sí te ayudan a que la persona que está resolviendo no sea tan cansado el completar tu formulario. Y entonces que tenga siempre varias acciones o varias opciones para poderlos modificar. En este caso, voy a crear otra pregunta, ¿ok? Tengo del tipo escala lineal. Y ahorita te voy a enseñar un formulario que yo he utilizado con escala lineal, con opción múltiple o con cuadrículas de casillas de verificación. También podemos crear del tipo fecha y del tipo hora. Por ejemplo, si yo aquí voy a colocar el tipo fecha, bien, elige tu fecha de nacimiento. ¿Ok? Es del tipo fecha. ¿Qué es lo que va a aparecer? Va a aparecer un calendario a mi estudiante y van a poder determinar allí y elegir. Vamos a crear una nueva que ya no sea del tipo fecha, sino va a ser del tipo escala lineal. Ah, perdón, se generó del tipo carga de archivos, perdón. Cuadrículas de opción múltiple. ¿Qué es lo que me permite aquí? Establecer una matriz entre genero opciones en la parte izquierda y opciones en la parte superior para poder ir marcando. Yo te voy a enseñar de aquí algunas preguntas porque sí, eso sí genera un poquito más de tiempo y más datos para poder colocar. Ahora, Miss, hasta el momento no tiene nada de interactivo. No, sigues, me estás engañando. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a insertar una pregunta nuevamente, pero esta pregunta, observa que aquí tienes la opción de imagen. Esta función de imagen te permite subir, ya sea, me imagino, un profesor de comunicación o un profesor de matemática y tiene algunas funciones, ¿ok? Tiene algunas funciones puestas allí. No sé, me imagino un ejercicio de la función cuadrática. Oh, vamos o función cuadrática. Ya. Por ejemplo, voy a colocar esta imagen, ¿bien? Esta imagen. Y lo que quiero es que a través de esta imagen, el estudiante lo resuelva y me coloca aquí la pregunta. Por ejemplo, aquí yo puedo poner, ¿no? Analiza la siguiente imagen y determina cuál es la función específica. No sé. Los profesores, si hay profesores de matemática acá, discúlpeme, yo soy de gestión, yo no soy de matemática, pero esto estamos solamente enseñando todo lo que podemos hacer. Entonces yo puedo colocar, no sé, si la solución podría ser, no sé, ay, estoy dando respuestas por dar, ¿ok? No sé, no vaya a decir a mi Celi no sabe nada de matemáticas, ¿ok? Estoy haciendo esto nada más por las funciones. No sé ni qué tipo de respuesta ni cómo se responde esto, pero vamos, es así. Entonces yo puedo colocar aquí las preguntas para que mi estudiante ubique la imagen, resuelva e incluso podría dar que después de esta pregunta recién vaya la pregunta de algún tipo de adjunto, ¿ok? Por ejemplo, yo puedo insertar después de esta para que me inserte la resolución o la solución del examen. Adjunta
la resolución de la pregunta. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Que el estudiante resuelva el ejercicio, le tome la fotografía y me lo termine entregando. Pero sigues igual de parco tu trabajo. Perfecto, no hay problema. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? En este tercer título vamos a insertar archivos multimedia. ¿A qué te refieres? Pues, ¿sabes qué? Dentro de mi formulario voy a insertar imágenes que me sirvan para poder mejorar mi trabajo. Si tienes, en mi caso me ha tocado hacer exámenes específicos, ¿no? Por ejemplo, puedo insertar un mapa, ¿ok? Puedo insertar un mapa y les puedo dar algún tipo de actividad, ¿ok? Un mapa. ¿Qué otra cosa puedo insertar? Puedo insertar un video. Un video. ¿Y para qué inserto un video a mi formulario? No sabes lo increíble que puede ser. De esta manera, tú puedes enviarles un video para que el estudiante lo visualice y responda las preguntas directamente en el formulario. En este caso, a mí, por ejemplo, me sirve mucho cuando empiezo a utilizar sobre conflictos sociales. Hablé, por ejemplo, de Facebook, los lentes inteligentes, ¿no? Lentes inteligentes de Facebook. Chin, chin, chin. Pero vamos con el Cherry, ¿ya? El de Canal Emicel. Ok. Por ejemplo, yo creé este material, que es parte de una de las preguntas también que dicen, si tú deseas que tus estudiantes em, tengan información de primera mano, ¿cuál es la mejor opción? Pues la mejor opción es que tú te grabes y generes tus propios materiales, tus propias preguntas. En este caso, yo deseaba que mis estudiantes me analizaran este video y que me establezcan un pequeño, un ensayo de 500 palabras, ¿correcto? Entonces, mis estudiantes primero tendrían que haber visto, y aquí es donde yo ingreso la indicación. Por ejemplo, aquí video del caso de estudio. Bien, inserto el video. Y este video, está muy pequeño. Tranquilo, tranquilo. No comas ansias. Lo podemos hacer más grande para que pueda visualizarse mejor. Y después de esto, yo puedo generar recién la pregunta de análisis, ¿no? Que será del tipo párrafo, por supuesto. Y podría analizar, ¿no? Le lanzo la pregunta, ¿en qué medida es ético la creación de lentes con cámara oculta? ¿Ok? Entonces, les hago una pregunta a mis estudiantes a través de un video y ellos van a poder responder allí. ¿Ok? Hasta allí. ¿Alguna pregunta? Todo Pueden bien, levantar la muy manito. interesante, que todo está muy interesante. Están todos muy concentrados siguiéndote. Perfecto, muy bien. Lo máximo. Muy bien, Majo. Entonces, aquí tenemos entonces estas preguntas, ¿ok? Mira todo, ya te estoy dando varios tipos de preguntas que puedes insertar. También dentro, como te mencionaba, podrías insertar otro título dentro de tu formulario. Puedes insertar, importar las preguntas, como decía aquí. Por ejemplo, elijo la opción importar y voy a buscar un formulario, ya sea de los que tengo o de los que ya podría tener. En este caso, mira, te voy a regalar una pregunta. Te voy a regalar una pregunta, ¿ya? Ahí sí, no me mates, eh, Claudia, le vamos a regalar una pregunta. Bueno, no es la pregunta del examen, así que es una pregunta
más o menos como las que vienen en las Bien. evaluaciones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, me podría venir, o vamos a tomar una de formularios. Mira, observa, ¿ok? Yo elegí importar evaluación y me salieron todos los formularios que yo tenía y puedo elegir uno. Entonces, yo voy a mencionar, a ver, voy a elegir alguno. Tin, tin, tin. Como acabamos de ver uno de Google Classroom, vamos a ver una de Google Classroom. Entonces, mira lo fácil que fue. Importó la pregunta y se puso aquí. No tuve que hacer nada. Lo máximo que podría hacer es cambiarle el puntaje que yo tengo para esa pregunta. Entonces, imagínate un banco de preguntas en otro formulario que puedes ir moviendo, modificando en tus formularios en cualquier momento para hacerlo por menor, ¿no? Entonces, así es como funciona el tema de preguntas. Segundo, ya hemos visto ver los tipos de preguntas, todo lo que podemos hacer. A ver, te muestro este formulario, ¿ok? Mira, este formulario lo utilicé para una coevaluación, ¿ok? Este formulario lo utilicé para que los estudiantes coevaluaran las exposiciones de sus compañeros. Entonces, tenía tenía 10, 11 equipos, ¿okay? 11 equipos. Por aquí están los nombres de los estudiantes, bueno, que hasta ahora no te los podría mencionar. Y tuve otra sección. En esta sección coloqué la rúbrica de evaluación y después de la rúbrica de evaluación establecí que ellos evalúen por escalas a cada uno de sus compañeros. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Ellos elegían primero al alumno, ¿ok? Que estaban por aquí, luego elegían qué grupo estaba su compañero, verificaban la rúbrica y venían a utilizar este tipo de preguntas, que son preguntas del tipo escala. Entonces, como ya nosotros, al menos aquí, no sé cómo estamos allá también en México, nosotros estamos calificando con A, B, C y D, o AD, perdón, AD, A, B y C. Entonces, para nuestra rúbrica era interesante el poder ir estableciendo que, por ejemplo, en escala de tiempo, el estudiante sea 1 desde la rúbrica que me indicaba aquí hasta 5 que era destacado. Entonces, los estudiantes iban a elegir cuál de esos temas podían ser. Pero mira cómo se crea. Es súper fácil. Colocas la pregunta, elijo de tipo escala lineal, del 1 al 5 para que se establezcan los 5 puntos y pongo que el 1 va a ser inicio y el 5 va a ser destacado. Y automáticamente lo que va a hacer es mostrarlo de esta manera. Entonces, así funcionan las preguntas del tipo escala lineal. Para continuar entonces en el formulario anterior. Aquí sí me gustaría y voy a compartírselos con ustedes para que puedan ser colaboradores, ¿ok? Ahora, yo hago este formulario para mí, para mi examen, para mi aula, pero si yo trabajo con otras 4 docentes que tienen más aulas, ¿cómo hago para que mis compañeras tengan este mismo examen que todos tenemos que aplicarlo? Fácil. Voy a la carpeta donde tú lo creaste, hago una copia, una copia, una copia, una copia y le comparto a mis compañeras cada uno su copia. Es una opción, pero también tú puedes tener la opción de que al agregarlas como colaboradoras adentro de tu formulario, van a tener acceso a este formulario y hacer sus propias copias, ¿ok? En este caso, así como yo estoy haciendo aquí, yo te puedo copiar este formulario para que tengas acceso a él y después vas a poder hacer una copia de este formulario. Ahora, ¿qué te puedo decir? Ahorita no le hagas copia hasta que pongamos todo lo que necesario puedas tener en este formulario. Después le sacas una copia y ya vas a poder tener uno para ti, para que lo edites, modifiques todo lo que tú necesites.
Hasta allí. Ya creé tipos de preguntas, he insertado imágenes, he insertado videos y todos tipos de preguntas. Lo que he hecho es poder mostrarte cómo es que puedo crear una copia de mi formulario súper fácil, o sea, directamente desde el formulario o desde Drive en hacer una copia. Igual manera, puedo generar la opción de añadir colaboradores que al ser colaboradores van a tener el permiso de editor de mi formulario. Bien, entonces hasta allí ya lo tengo más o menos configurado. Pero yo no quiero que sea encuesta. Esta vez sí va a ser una evaluación. Perfecto. Vamos a modificar entonces que sí sea un cuestionario para que empiecen a aparecer preguntas. Ahora, aquí sí, de verdad, no me gustaría demorarme mucho porque son básicamente funciones que tú activas o desactivas. Y normalmente en el examen te pueden venir preguntas que están relacionadas a existen estas opciones. Entonces, si tú no te acuerdas, porque imagínate toda la cantidad de opciones que le han ido agregando, va a ser como que difícil que te puedas aprender todas las funciones que hay. Es por eso que en el examen te dan la libertad que vayas a un documento de Google y verifiques qué tipos de funciones son las que tienes ahí. Entonces, yo tengo aquí, si al convertirla en cuestionario, tengo estas opciones, que es importante. Tengo que el estudiante muestre las calificaciones después de cada entrega. ¿Cuándo utilizo eso? Cuando he hecho una pregunta, un examen de preguntas múltiples en donde ya la respuesta estaban establecidas, el estudiante puede tener la respuesta inmediatamente. Pero en cambio, como hay preguntas del tipo en que abiertas en las que yo tengo que leer y revisar, entonces después van a tener, después de una revisión manual, van a tener la información. También van a tener la opción, y es importante que conozcas esto porque tienes que ir viendo cuándo las dejas activadas o cuándo no. Por ejemplo, tú tienes una evaluación para un grupo que va a ser un martes a la primera hora, pero también tienes martes a la séptima. ¿Y qué dices? No, ni hablar, no puedo tomar el mismo examen. Podrías no tomar el examen si quieres ponerte mucho más riguroso, pero puedes tener la opción de que el estudiante no tenga copia del examen, es decir, no tenga opción de ver, ay, me vino esta pregunta, pero no me acuerdo cómo era, no me acuerdo todo lo de, ok, es mejor cortar con eso antes que ellos puedan conocerlo. O si es información importante, como es una inscripción a un curso y el estudiante o la persona tuvo que elegir un horario, entonces allí sí es importante que la persona tenga una copia del formulario porque es información que necesito conocer. Entonces hay ciertas situaciones en las que yo puedo ir decidiendo cuándo voy a permitir que vean las preguntas. En cuestiones de examen, también es importante indicarle si quieres que vea qué respuestas correctas tuvo o cuáles son incorrectas. Porque ¿qué pasaba? Al menos en tiempo de pandemia, uno se inmolaba y daba el examen, ¿verdad? Y cuando le salían, esta es correcta, incorrecta, incorrecta, y después salía que esta era la correcta. Entonces, la siguiente vez, o el compañero que estaba al costado ya sacaba 20. ¿Por qué? Porque ya el otro compañero le mandó el formulario con todas las respuestas correctas y adiós validez de esa evaluación. Entonces, es importante ir reconociendo cuándo vas a establecer que realmente sí vea las preguntas correctas o si vea las puntuaciones. También puedes establecer que cada pregunta tenga un valor predeterminado. Si vas a poner 20 preguntas que quiero que valga una, de frente tú puedes colocar aquí un solo punto para que todas tus preguntas, conforme las vas creando, se creen automáticamente valiendo un punto. Puedes elegir también que recopiles la dirección de correo electrónico o que puedan editar su respuesta.
también quiero que solamente responda una sola vez y no más. Cuestiones de los exámenes. Y luego tenemos configuración predeterminada, ¿no? En que me recopile los correos electrónicos. Es decir, ya no necesita que la persona coloque su correo electrónico, sino que automáticamente al responder se guarda el correo electrónico con el que ha respondido. Entonces, eso te ayuda a evitar errores en la captura de los datos. Bien, entonces esas son las configuraciones que yo puedo hacer dentro de mi formulario. Luego tengo las respuestas. Las respuestas normalmente aparecen en forma de resumen o respuestas individuales. En este caso, por ejemplo, si quiero volver a compartir mi formulario, yo tengo aquí, imagínate, 250 respuestas. Bien, me aparece un resumen muy bonito los resúmenes y me empiezan a mostrar toda la información que yo necesito. Ok, aquí están todos los grupos, eh, a qué grupo pertenece, cuántos alumnos tuve con el puntaje de 5, de 4, de 3, de 1. Entonces, me da una visión global de los resultados que he obtenido. Entonces, es importante ese dato también. Y por supuesto, con ayuda de estos datos, yo puedo copiarlos y pegarlos, ya sea en un documento de Google, en una hoja de presentaciones, en un Jamboard o en una hoja de cálculo. Entonces, imagínense, si ustedes generan sus formularios de frente, pueden tener ya unas hojas de cálculo, perdón, unos gráficos listos para poder ser utilizados. Bien. Regresamos entonces a mi formulario. Regreso a preguntas y ahora sí voy a editar. Ya voy a ponerlo hermoso, lo voy a maquillar. ¿Por qué mi formulario es importante que vaya a ir reconociendo cada uno de los elementos? Uy, Dios, me estoy enamorando con formularios y ya no me va a alcanzar tiempo para el otro. A ver, voy a ir a temas, ¿ok? Dentro de temas, y es pregunta de examen, ¿qué puedes modificar en formularios de Google? Clásico. Ah, muy bien. ¿Qué es lo que puedo modificar? Temas. Temas. Y dentro del tema, ¿qué puedo modificar? El tipo de letra, el tamaño de letra, ya sea para encabezados, para las preguntas o para los textos. ¿Qué más puedo hacer? Puedo seleccionar una imagen para poderle colocar en un encabezado. Ahora, interesante. He visto, por ejemplo, algún tipo de preguntas que dicen, ok, ¿puedes colocar un video de encabezado para tu formulario? ¿Qué dicen ustedes? ¿Un formulario, un flash? Por supuesto que no, pero sí un GIF. Un GIF animado, esos que puedes hacer en Canva súper hermosos, haces tu GIF animado y lo colocas en el formulario y te va a quedar, así como has visto en Classroom con Miss Pili anteriormente, que tenía muy bonitos los encabezados de sus Classroom, también puedes generar esos mismos encabezados dentro de tus formularios. Y de esa manera, pues, vas a empezar a tener, por ejemplo, yo tenía aquí, ¿ves? Mis formularios que ya estaban con un encabezado que tú puedes diseñar y por supuesto los tipos de pregunta que te pueden llamar más la atención. Entonces, en este caso, yo voy a subir solo un encabezado de los que ya existen aquí, pero puedes insertar cualquier tipo de imagen, JPG, GIF animado. Otro tipo de dato ya no se puede. Bien, vimos, ya se colocó aquí. Y al colocar la imagen, formularios es lo máximo, automáticamente ya eligió otro color que vaya con la imagen que hemos puesto. Bien, y también voy a poder modificar el tipo de letra. Vamos a colocar el tipo de letra que utiliza normalmente Google. Bien. Hasta allí ya tendría mi formulario casi listo. Como he elegido que mi formulario sea del tipo cuestionario, ya se pusieron que todas las preguntas valen un punto.
Miss, pero no se pusieron, ¿y ahora qué hago? Tranquilo, no pasó nada, no pasó nada. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a empezar a validar las respuestas. Bueno, validar las respuestas por aquí no todavía. A ver, vamos viendo, creo que lo cambié. A ver, vamos a quitar aquí. Obligatoria. Ahora, ¿qué es lo que, permito, mira, para que no tengas este tipo de errores? ¿Qué es lo que haces? Que primero configuras el formulario como tipo examen antes de empezar a generar las preguntas. Bien, para que no tengas ese tipo de errores en algún momento. Cuando ya tengo mi formulario súper hermoso, ya le puse todos estos datos, lo único que me queda hacer es enviarlos. Entonces, un correo o un formulario se puede enviar de varias formas. Primero, puedo enviarla por correo electrónico a través del botón enviar o puedo seleccionar el botón de enlace para obtener este enlace y enviárselos. Este es el enlace que tú agregas en Classroom, en el chat, en todo lo que puedas ver. Entonces tú ya vas a poder tener la opción allí. Vamos a visualizar cómo se ve el formulario. Perfecto. Observa cómo se ve mi formulario, muy bonito. Ya recopila automáticamente el correo electrónico, pero también tenía la pregunta para que lo ponga. Mire el tipo de preguntas. Opción múltiple, solo puedo seleccionar uno. Casillas, puedo elegir varios. Lista desplegable, adjuntar. Se adjunto, ok, mira, me dicen que está obligatorio que tengo que subir un archivo. Ok, vamos a subir cualquier archivo. Vamos a subir acá un archivo por aquí. Ya voy a subir un archivo porque está obligatorio. El que tenía que subir. Ya subió el archivo, me voy siguiente. Ay, me permito. Todos los puse obligatorio, creo. Siguiente. Paso a las siguientes preguntas. Mira cómo es del tipo fecha. Coloco la fecha, veo la imagen, resuelvo la pregunta, vuelvo a insertar otro archivo. Vamos a insertar otro archivo. Vamos a insertar otro archivo. Y luego botón siguiente. Como te diste cuenta, generé 3 secciones. Entonces mira las nuevas secciones allí. Aparece el video para poder ahí verlo tranquilamente y respondo. Entonces esa es la forma en que yo puedo ir creando mi formulario y personalizándolo todo lo que yo puedo hacer. Ahora, hasta allí quiero cerrar con formularios para poder empezar a trabajar con hojas de cálculo. En este caso, las hojas de cálculo, tengo específicas. Si yo trabajo a través de datos que aparecen directamente desde un formulario, yo tengo esta opción llamada crear hoja de cálculo. Es decir, a partir de los resultados que yo tenga en un formulario, imagínate aquí en las respuestas, sale también la opción. Entonces, cuando yo hago clic aquí, ¿ok? Me va a descargar todas las respuestas en una hoja de cálculo y observa cómo se visualizan. Uy, Miss, ya me fregaste. Yo con los datos, de verdad que me aloco con los datos. Tranquilo. Normalmente cuando tienes una base de datos de este tipo y si vienen desordenados, tú puedes tener varias opciones. Yo puedo elegir entre datos, o entre los menús datos, puedo elegir la opción de ordenarlos. ¿Ok? Puedo también generar filtros.
Por ejemplo, yo tengo aquí de varios grupos, ¿ok? Voy a seleccionar aquí y voy a filtrar. Es decir, mis hojas de cálculo yo puedo generar. Incluso, mira, esto es algo nuevo que está viniendo cada vez más en las preguntas de evaluación. Te preguntan sobre este tipo de las vistas de filtro. Las vistas de filtro es interesante porque te ayudan a crear vistas y compartirlas con otra persona. Es decir, el mismo documento, tú lo puedes compartir con varias personas, pero cada una podría tener una visión diferente. Por ejemplo, tengo aquí todos los datos como si fueran de 3 aulas. Yo puedo filtrar los datos para aula 1 y se lo comparto con la tutora del aula 1. Entonces, va a ver los datos filtrados y solo en aula 1. Entonces voy a empezar a generar diferentes tipos de filtros para el mismo archivo. Imagínate, eso es genial que todo lo que podemos hacer. Entonces, filtros, datos, ordenarlos, hasta allí tranquilamente. Vamos a generar otro, ¿ok? Para que podamos ir trabajando bien. Desde cero, facilito para que puedas tener en el examen. Como verás, en este tipo de datos, yo solamente lo he utilizado para mostrarte que puedes ordenar con el menú datos o puedes utilizar las vistas filtros. También puedes crear tus gráficos directamente desde acá, pero también el resto de opciones de formato, que ya imagínate eso a estas alturas, creo que la mayoría utilizamos Word, Excel, PowerPoint, hojas de cálculo, documentos, y estas son las mismas funciones que siempre encontramos. Algo importante que me gustaría ya sí reforzar es este botoncito de Meet. Que este botoncito de Meet también lo he visto en algunas evaluaciones, o sea, te vienen preguntando, ok, ¿en qué aplicaciones se puede utilizar directamente desde la videollamada de Meet? Y tú decías, ¿pero qué? ¿Qué pasó? Sí, observa, este botoncito de Meet me permitiría traer la videollamada hacia mi documento. Es decir, ya no tendría que estar saliendo de mi documento para ir a verlos a ustedes en las en Meet, sino que desde aquí aparecerían todos ustedes en la videollamada y yo seguiría trabajando en mi trabajo, en mi hoja de cálculo. Bien, para ir culminando. Tengo aquí la hoja de cálculo y puedo colocar mis datos de lo más sencillos y lo más normal. Por ejemplo, una toma de datos de un laboratorio. ¿Ok? Ya me volaste. Tranquilos, tranquilos. Son datos que creo que siempre obtenemos ante cualquier situación, ya sea datos de notas o algo. ¿Ok? Tengo aquí estos datos de alguna situación específica, que es una toma de muestras, y lo que yo puedo hacer. ¿Qué puedo hacer en esos datos? Puedo hacerle sumas, restas, multiplicaciones, todo podemos hacer, pero existen funciones específicas y esas funciones las podemos insertar de varias maneras. Primero, ubicando el botón de funciones dentro de la barra, ¿ok? Y mira la cantidad de funciones que puedes tener dentro de hojas de cálculo. Esa es una forma. También puedo ir en insertar. Y en insertar también voy a encontrar la opción de función y me vuelven a salir las mismas listas. O, perdón, la misma lista de funciones. Bien. Entonces, tengo dos formas de colocarlas. Y una tercera forma de insertar una función es escribiéndola también. Entonces, imagínate, cuando tú inicias colocando una fórmula simple, en este caso una fórmula suma, el mismo o las mismas hojas de cálculo te muestran una pequeña sugerencia de qué datos son los que voy a colocar. Ahora es importante reconocer allí que siempre nos muestran dato 1, dato 2. Es decir, esa es la forma que tienes que insertar los datos. No hay otra. Así se coloca, o sea, dato 1, dato 2. Pero yo quería llenar
sumar toda la columna. Fácil. Recuerda, abrí paréntesis. A ver, voy a checar un poquito por acá. Uy, creo que se hizo muy grande. Y ahí, suma, abrí paréntesis y voy a utilizar toda la columna. Cierro paréntesis. Un ratito porque se me hizo muy grande esto que estoy. Estaba haciendo el zoom en la página y se me hizo muy grande. ¿Qué pasó? A ver, un ratito por acá, por favor, un ratito. Esos detalles técnicos que siempre pasan cuando trabajamos en vivo. Bien, ¿cómo se realiza? Función suma, abro paréntesis y mira lo que está haciendo la misma hoja de cálculo. Me está sugiriendo qué es lo que voy a sumar. Entonces, si utilizo la tecla Tab, que es la que está arriba del bloque mayúscula, me parece, automáticamente se inserta la función y ya me, me hace una sugerencia de fórmulas. Si yo quisiera utilizar otra fórmula, igual utilizo promedio. Toda fórmula inicia con el símbolo igual. Y observa, volví a poner promedio y me sugiere, ¿quieres de todos los datos de arriba? Sí. Pues pongo enter y empiezo a hacer la promoción. Mira lo fácil que es. Ahora, normalmente las hojas de cálculo asustan mucho por el tema de las fórmulas. Pero las hojas de cálculo, si bien es cierto, dice hojas de cálculo, nos ayudan a que puedas organizar la información y la puedas visualizar de manera correcta. Es decir, puedo analizar los datos, puedo analizar tendencias, puedo establecer rangos, cambios y sobre todo puedo generar gráficos a partir de una información importante. Por ejemplo, tengo aquí la información de agua destilada y quiero mostrar un gráfico solo con esta información, ¿ok? Mira, he utilizado la tecla Control para seleccionar solo la barra de la información y solo lo que quiero colocar allí. ¿Qué es lo que voy a ir? Voy a hacer la opción de insertar gráfico. Observa lo que pasó. ¡Ay, Dios! Sigue con Zoom esto. Se ha insertado el gráfico aquí. ¿Viste? 2 clics. Seleccioné datos, insertar gráfico automáticamente. Ay, Miss, pero ese gráfico no me gusta. Ah, ya lo cambiamos. Tenemos estas 3 opciones. Y elijo la opción editar gráfico. Ay, Miss, pero ¿qué cosa vas a editar allí? Mira, bueno, se puede editar. Se me colgó todo esto aquí. Se puede editar el tipo de gráfico, la base de datos, es decir, qué es lo que tengo que mover o qué es lo que tengo que cambiar. Y también puedo ir eliminando algunos datos que no quisiera tener. Por ejemplo, aquí, si yo quiero editar mi gráfico, puedo elegir que sea del estilo de los títulos, ¿no? O que se vea la serie, o que la leyenda no se vea, o que los ejes sean del tipo horizontal o que sean del tipo vertical.
Disculpas, se me colgó aquí. Voy a cerrar. Voy a actualizar. Ahí está. Ahora sí está. Lo repito para ir cerrando con formularios y con los gráficos. Utilizando la tecla control, como te mencionaba. ¿Qué pasó? A ver, por aquí mientras te hago una pregunta. Dime. Dice Jenny, ¿cómo hago un cambio? Antes usaba la hoja de cálculo de Excel en mi máquina y esos mismos documentos los quiero pasar o usar con la aplicación de hojas de cálculo de Google, pero cuando subo el documento se modifica el formato y las nóminas que manejo no son pequeñas y no puedo ir a modificar el formato de una por una. ¿Hay algún proceso que facilite este trabajo? Mira, gracias por la pregunta. Lo que pasa es que si bien las hojas de cálculo están tratando de tener casi todas las funciones, Excel llega a ser un poco más potente en este estilo, en hojas de cálculo. Entonces todavía existe son compatibles, sí, porque tomamos casi todos los datos y formatos, pero pueden haber ciertos cambios. Sí se puede modificar, porque cuando tú subes un documento a tu Drive, se graba como Excel. Lo que tú tienes que hacer es, tú vienes a un archivo en Excel y aquí te va a aparecer guardar como documentos de hoja de cálculo. Entonces, cuando tú eliges eso, estás guardando ese nuevo archivo en el formato de hojas de cálculo. Y bueno, se va a reconfigurar a cómo son las hojas. Entonces, allí sí vas a tener un poco de problema o te vas a demorar por reconstruir nuevamente el tema de planillas. Entonces, eh, lo que yo siempre aconsejo es que desde el comienzo deberían empezar a trabajar con las hojas de cálculo. Y si ya tienes una hoja de Excel que ya es muy importante y necesitas colocarla, tienes que ver la forma en la que la tecnología te ayude también. O sea que no podría decirte, no, sí, de todas maneras pasan hojas de cálculo, pero si a veces hay formatos específicos que sí, a veces solamente podrían funcionar ahí. Igual con los documentos de Google. Documentos de Google te permite colocar el WordArt de diferente manera, ¿verdad? Y cuando vas a una a un documento de Google, no es la misma forma, sino que todo lo que tú has puesto como imágenes se pasa como un dibujo de Google y recién desde ahí lo puedes editar. Es decir, Google trata de darte todas las opciones para que no sientas esa diferencia entre documentos, pero siempre tú tienes esa posibilidad de elegir cuál es la mejor opción para poder manipular tus datos. Y si tú lo que necesitas es entregar para que otros lo vean, ponlo como PDF para que otra persona lo pueda ver sin modificación de datos. O una opción, bueno, de todas maneras necesita hacer documentos de Google. ¿Por qué? Observa esta opción y como siempre lo menciono a mis estudiantes. Es diferente a que un estudiante te comparta su archivo o que te lo dé para revisión, porque cada vez, bueno, ya para cerrar, estábamos en Classroom y cuando tú entregabas un archivo, tú te convertías en dueña del archivo hasta que se lo entregues al estudiante. Entonces, si el estudiante tú le dejas una tarea y te lo entrega, deja de tener opciones de modificar hasta que tú se lo revises. En cambio, si tú tienes un trabajo que el estudiante va a constantemente modificar o actualizar, no te conviene que te lo entregue por Classroom, porque si no tienes que estar revisando y constantemente devolviéndolo. Por eso es que hay una opción muy buena que existe, la opción de publicar.
Entonces tú tienes esta opción aquí, en compartir y publicar en la web. Cuando publicas en la web se genera un enlace y ese enlace es el que te podrían enviar en Classroom como enlace. Entonces, el estudiante puede seguir en su casa, seguir modificando y tú siempre vas a tener el archivo actualizado. Una, no le quitaste la opción de que tu estudiante siga trabajando y tú no tampoco vas a perder la opción de tener los mejores datos. Entonces, para ir cerrando con el tema de gráficos, mira el gráfico, tengo esta opción llamada mover a hoja propia. Entonces, cuando yo elijo mover a hoja propia, mira lo que va a pasar. Este gráfico va a pasar a una hoja llamada gráfico. Bien, y esta hoja solita yo la puedo publicar. Es decir, si tú estás generando algún tipo de archivo específico y no quieres mandarla toda la tabla de datos, sino solamente el gráfico, puedes sacar ese gráfico a una sola página y publicarla. Y si te cambian los datos, al estar publicado, la otra persona siempre va a tener la actualización del último archivo. O sea, esa es la parte más potente de las hojas de cálculo que no tiene Excel. Entonces, de por sí, todo lo que puedes hacer en hojas de cálculo por cuestión de compatibilidad, sí podría generarte problemas, pero en trabajo colaborativo, hojas de cálculo siempre va a ser la mejor opción. Claudia, hasta ahí creo que llego porque si no me enamoro y sigo. No, muy bien, Miseli. Pues vas a tener que regresar con nosotros, ya ves. Oh, muy bien, excelente. Digo, es que son temas muy, 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 grandes, muy extensos y pues el tiempo nos come a veces. Pero muy bien, te agradezco muchísimo todo lo que nos veniste a exponer hoy, cosas bien interesantes de los formularios y pues a practicar, chicos, ¿verdad? Acuérdense que aquí, como dicen, la práctica hace al maestro, ¿verdad, Eli? Exacto, justamente porque lo que hace el examen de Google es verificar que tú utilices esas herramientas. Entonces, la mejor forma de practicar y de prepararte para este examen es que empieces a utilizar. Te he compartido el formulario, así que hazlo. No te sientas, de verdad, no sabes lo motivante que es para los estudiantes el que puedas tener un examen con imágenes que rompes el esquema. Ya no es ese clásico examen todo parco, sino que ya tienes videos, imágenes, datos e incluso si utilizas Mode, puedes generar preguntas en audio y los chicos te podrían responder en audio. Entonces ya con eso ya imagínate la posibilidad que podrías tener, ¿no? Así es, Eli. Pues muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en esta sesión. Ya sabes que es tu casa, GG San Luis Potosí. Y pues síganla en sus redes porque publica cosas bien interesantes. Acaba de dar un curso para nivel 2. Entonces también estén atentos ahí en sus redes. Siempre Sí, comparte cosas súper interesantes, Eli. gracias, sí, y muy pronto haremos un Train the Trainers, así que también Oh, estar atentos, sí, estamos felices ahí. Nos vemos, excelente. muchas gracias. Muchas gracias, Eli. Hasta luego. Adiós.